Primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. Recordemos que el contexto desde el capítulo 14, versículo 52 de este libro, nos habla que en este tiempo había una guerra encarnizada entre los filisteos e Israel. Ese era el contexto histórico. Y aquí vemos que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Así nos narra la escritura ese escenario. Los dos ejércitos alistados para la batalla, cada uno encima de un monte. En medio de los montes estaba un valle. Salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Entonces nos habla de un paladín. Un paladín es un guerrero representante oficial de un ejército o de un pueblo. Repito, un paladín es un representante, en este caso un guerrero, representante oficial de todo un pueblo. Este paladín era, digamos que, la persona que representaba a todo el pueblo de tal manera que el destino de ese ejército estaba en la vida de Goliat. Si él ganaba, ellos ganaban. Si él perdía, ellos perdían. Y desde ahí nos está preparando para ver la obra de redención de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo en la cruz nos benefició a todos. Él tomó nuestro lugar y todos fuimos victoriosos. Su victoria nos dio la victoria a todos, ¿no? Desde este momento que estamos viendo el término o el concepto paladín. Y dice que su estatura era de 6 codos y un palmo. El codo podemos tener una medida aproximada, puede haber variaciones, pero digamos que era un hombre que medía casi 3 metros de altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Entonces venía totalmente protegido, ¿no? Era con esa estatura, ese poder físico y esa armadura era prácticamente invencible. Tenía un casco de bronce en la cabeza, dice, cuando llevaba una cota de malla. Una cota de malla era una armadura flexible, hecha de piezas metálicas, unidas entre sí como tipo escamas, y estaban diseñadas para proteger el torso sin impedir que se pudiera mover, sin impedir el movimiento. Entonces, esta cota de malla que llevaba era una protección militar, era como tecnología avanzada, era tecnología avanzada en su forma de cubrirse. Y dice que pesaba 5,000 ciclos de bronce. Estamos hablando más de 50 kilos. Si podía cargar eso, o sea, una persona que medía casi 3 metros, podía casi cargar lo que pesa un ser humano, era lo que pesaba su armadura. Era algo así. Esta cota de bronce esta cota de malla era algo parecido a esto. Algo así se veía Goliat. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Iba completamente protegido. Sus pantorrillas, sus rodillas iban protegidos para cualquier herida en el combate. Y vemos que todo el equipo que él tenía era un equipo pesado, era un equipo costoso. Dice que tenía jabalina de bronce entre los hombros, o sea, era una arma que se podía arrojar como una lanza corta, y que la tuviera entre sus hombros quiere decir que la llevaba colgada o en la espalda, la llevaba asegurada de forma vertical, de alguna forma detrás del cuello,
lista para usarse. Entonces iba armado para corta y larga distancia. Era un guerrero experto, un hombre con una fuerza mucho más allá del promedio. Dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Definitivamente esta es una de las historias más poderosas, más impactantes y emocionantes de la palabra de Dios, que nos conmueve, nos emociona hasta lo más profundo todo lo que sucede en esta historia. Como este gigante que de alguna forma representa a Satanás, reta a la nación, al pueblo de Israel, y dice, era ese paladín, o sea, si yo gano, ustedes serán nuestros siervos, pero si alguien de ustedes gana, nosotros les vamos a servir. Por eso era un paladín, era un representante. En esos representantes o en ese representante estaba el destino de toda esta nación. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Dice que así salía dando voces, se paraba y daba voces. Imagínense qué tamaño de voz tenía este hombre con esa estatura, qué fuerte sería su voz, impresionante su físico, y lo que quería hacer era aterrorizarlos, era intimidarlos, humillarlos, causarles pánico, miedo, que los dejara paralizados. Y eso es lo que el enemigo intenta hacer con nosotros cuando viene a atacarnos a nuestra mente, que es el campo de batalla. Quiere aterrorizarnos, amedrentarnos, intimidarnos, bajarnos la moral, como dicen por ahí. Y pedía un hombre, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No era para menos ver ese hombre que era enorme, enorme, realmente era un poder físico imposible de superar. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Ya habíamos visto que Isaí es de la familia, descendiente de la familia de Ruth y Boz, y es el mismo varón que llevó a sus hijos cuando pidió Samuel ver a sus hijos, porque de ahí iba a escoger al rey. Y al que ni siquiera invitó fue David, porque fue el más insignificante de todos, ¿no? Es el mismo hombre, la misma familia. Aquí se nos dice que 3 de sus hijos estaban en la guerra. Habían ido como parte del ejército de Saúl. Y David era el menor, digamos, el que parecía más insignificante, el que hacía el trabajo que nadie quería de pastor, el más débil, aparentemente, humanamente, como solemos calificar a las personas. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recordamos que David ya había sido introducido de parte de Dios al palacio cuando Saúl empezó a ser atacado por un espíritu inmundo. David iba a tocar, iba a ministrar a Dios, y Dios en su misericordia
hacía que ese espíritu dejase a Saúl. Entonces, entre que trabajaba Saúl, porque Saúl también lo había hecho su paje de armas, en que servía a Saúl, también seguía con las ovejas, ¿no? Entonces, vemos que era un joven que parece insignificante, pero era esforzado, era muy esforzado, porque estaba entre dos trabajos, es lo que estamos entendiendo aquí. No, a veces nosotros para el servicio a Dios no ponemos atención al servicio porque decimos, no, es que trabajo, es que tengo hijos, es que no puedo, estoy muy ocupado, ¿no? Y acá vemos a este varón que no tenía, no tenía automóvil ni cosas como las que hoy tenemos y tenía que caminar distancias, pero se movía entre una cosa, un trabajo y otro, ¿no? Eso nos habla de ese siervo que Dios estaba formando. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, que es un número de prueba en la Biblia. 40 días. Todos los días salía, todos los días. Y a veces el enemigo viene así una y otra vez, a amedrentarnos, a amenazarnos, a desmoralizarnos. Y ahí está, una y otra vez. Dice, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Entonces aquí aparece David, en medio de este gran conflicto, aparece como un hijo obediente. Ya había sido ungido como rey, pero no vivía como rey, sino regresó al trabajo más insignificante para muchos. Y ahora dentro de ese trabajo su padre le pide que vaya a ver a sus hermanos, a llevarle alimento a sus hermanos. Y no, dijo él, no, ¿cómo voy a andar yo haciendo eso? Si yo ya soy ungido rey, yo tengo que hacer otras cosas. No, vemos ese corazón de siervo, porque el líder es siervo. El líder es siervo y siervo es la palabra esclavo, sin derechos. Ya está, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y vemos cómo Dios usa cosas ordinarias para propósitos extraordinarios. Algo que era tan sencillo, tan común, tan insignificante, Dios los usa para sus... A veces queremos servir a Dios de formas extraordinarias, pero no. Cuando somos fieles en lo poco y estamos dependiendo de Dios, aún las cosas del diario, ahí Dios cumple sus propósitos extraordinarios. Dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, fíjense la diligencia, de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Se las ingeniaba para hacer y cumplir con lo que se pedía, cumplir con sus ovejas, cumplir con su padre, cumplir con Saúl. Y ahí iba, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Daban el grito de combate, pero estaban paralizados de miedo. ¿Sí? A veces podemos ver algo exterior y estamos listos exteriormente, pero nuestro corazón está desfallecido. Así estaban ellos. Estaban listos para la guerra, daban el grito de combate, pero estaban muertos de miedo. Dice, y se pusieron en orden de batalla Israel los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Aquí vemos la diligencia de David. Dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, donde estaban todas las provisiones y las cosas personales de los del ejército. Ahí dejó ni siquiera tenía a alguien a su mando para decirle, a ver, deja esto allá, y nada, no tenía a nadie bajo su encargo. Él tenía que ingeniárselas y no se le dificultaba, ni se enojaba, ni se frustraba, y todavía corrió, dice, al ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea, Goliat,
que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ese de dame un hombre que pelee conmigo. Día tras día las oyó esta ocasión David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, pues es que un hombre de ese tamaño, con esa experiencia, con esa fuerza, con esa armadura de tecnología avanzada, era literalmente invencible, que de un manotazo no sé a dónde te enviaba. Y pues se iban, ¿cómo? Humanamente era imposible, era una locura enfrentarse a este Goliat. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces pregunta David, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo? Y dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Ahora no dice incircunciso de una forma despectiva, ni es un tipo de racismo, sino incircunciso. Recordemos que la circuncisión era la señal del pacto, era la señal de esa relación de pacto con Dios, de ser pueblo, de pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, él está usando ese lenguaje de pacto, es decir, este varón que no tiene una relación con Dios, que no tiene la señal del pacto, ¿cómo se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente? No a los escuadrones de Israel. David aquí no vemos que tiene una claridad de lo que realmente está pasando ahí. Muchos del pueblo de Dios, incluyendo Saúl, quizá veían a Dios como un concepto religioso. Y probablemente veían esto como una guerra nacional, una guerra territorial, una guerra humana. Pero David tenía una claridad espiritual que lo que estaba viendo ahí era el enemigo pretendiendo deshonrar al único Dios verdadero. Él no lo veía como una guerra humana de nación contra nación o por intereses. No, lo veía como un intento de ofensa a Dios, de deshonrar al único Dios que todo lo puede, a la gloria del Dios de Israel. Eso era, y por eso decía, ¿quién va a quitar el oprobio de Israel? Eso era lo más importante, el oprobio de Israel como nación de Dios. Y entonces dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciera. O sea, que al que venciera a este Goliat le iban a dar grandes riquezas, a su hija, y va a quitar los tributos de la casa de su padre. Ahora, viendo y conociendo el corazón de David, su intención no era ni casarse con la hija, ni ser rico. La motivación de su corazón era quitar el oprobio de Israel. ¿Qué quería decir esto de quitar el oprobio de Israel? Era quitar la vergüenza pública. La nación estaba siendo humillada y deshonrada visiblemente. ¿Por qué? Porque decían que su Dios era el Dios todopoderoso, alababan al Dios verdadero, pero estaban paralizados de miedo. Era un pueblo que decía confiar en un Dios poderoso, pero no vivía conforme a su confesión. Entonces, el oprobio era espiritual, estaba Dios siendo deshonrado y ese celo lo consumía. Era la motivación para ir a guerrear. Ahora, ¿por qué pregunta? No porque le motivara a casarse y tener riquezas,
sino porque él quería asegurarse que esa guerra con ese paladín, porque ese paladín decía que quien saliera, denme un hombre que pelee conmigo, no iba a salir a pelear sin estar seguro que esto era algo oficial y que el rey de la nación, o sea, Saúl, estaba de acuerdo en que un paladín también saliera a pelear con Goliat. Quería asegurarse que no fuera algo personal, quería asegurarse que no fuera algo, no sé si usar la palabra casual, sino era una guerra oficial en la que el reino de Israel y el rey de Israel estaba dispuesto a mandar un paladín, ¿sí? Entonces vemos que había prudencia, inteligencia, y quería confirmar que el rey estaba de acuerdo con esa guerra. No se adelantó con iniciativa personal, yo voy a hacer esto, no, quería asegurar que tenía el respaldo del rey ir a enfrentar a este Goliat. Y entonces por eso pregunta y le confirman cuáles son las palabras del rey. Dice, versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces vemos que aquí Eliab lo que tiene es celos y aparte se siente ofendido porque nadie de ellos podía hacer nada, estaban paralizados y mudos, y esas palabras que tuvo David de un celo santo, de que Dios no fuera deshonrado, no las pudo decir él. Y ver a alguien que tenía celo santo, alguien que realmente venía con palabra de Dios, le causó molestia, le causó celos y trató de hacerlo ver mal, y también trató de minimizarlo, de hacerlo ver como un irresponsable y como alguien malicioso que va con mala intención, pero también como alguien irresponsable que deja sus ovejas, que ni eso puede hacer, ni de eso se responsabiliza. Y no solamente eso, sino minimizarlo diciendo esas pocas ovejas, ¿no? Esas pocas ovejas, o sea, diciendo eres un don nadie, tus pocas ovejas ahí las dejas. ¿Qué podrás aportar aquí, no? Y creo que eso puede ser una palabra de meditación y consuelo a todos aquellos hombres y mujeres que están pastoreando una congregación o que están pastoreando ovejas del Señor. Muchas veces el mundo dice esas pocas ovejas, ¿no? Como si ese pastor no es relevante en el mundo humano, pero dentro del cristianismo puede haber esas ideas, porque alguien está pastoreando un pequeño rebaño, esas pocas ovejas automáticamente ven a ese siervo, a esa sierva como personas sin mucha relevancia. Y así veían, así quiso ver este hermano celoso a David como alguien de poca relevancia, pocas ovejas. Bueno, el Señor con esas pocas ovejas, como le llamó, formó a un siervo que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y que lo usó en su momento para sus propósitos. Y eso debe llevarnos a tener mayor discernimiento, porque, insisto, cómo nos pesa lo que perciben nuestros sentidos para emitir una evaluación de algo o de alguien. Así que si algún siervo o sierva de Dios están escuchando esto, que nunca algo así los desanime, y a los que tienen a sus pastores y son pocas ovejas, eso no es importante. Cada oveja, aún fuese uno, es importante para el Señor. Y Dios forma siervos y siervas de las maneras menos esperadas, menos imaginables para nuestra mentalidad humana, para nuestra mentalidad mundana. Y aquí estamos viendo a alguien que parecía insignificante, pero ahorita vamos a ver cómo explica este mismo siervo de pocas ovejas, cómo explica las experiencias que tuvo en la escuela de Dios. Vamos a verlo un poco más adelante. Entonces David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, se tranquiliza a David y no contesta de forma abrupta.
Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Quería confirmar que esa situación de esa guerra era oficial, avalada por el rey de la nación de Israel. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínense, habíamos visto en capítulos anteriores que Saúl era altísimo, que no había alguien tan alto en todo el pueblo como Saúl, que Saúl sobresalía a los demás. O sea, el indicado probablemente para pelear era Saúl, era el más alto. Pero este chiquillo, que era joven, no creo que pasara de 20 años de edad, rubio, que no era guerrero, va y le dice al rey, que era el más alto de todos y era el rey, le dice: no desmaye tu corazón, no desmaye. Y no lo dijo con altanería, lo dijo con humildad, con corazón sincero. Tu siervo, dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, ¿no? Aquel hermano le acababa de decir: pues dejaste a tus pocas ovejas en el desierto, pero aquí le enseña lo que Dios le había mostrado, ¿no? Por eso el capítulo anterior, el episodio anterior, vimos el Salmo 23 que escribió David: Jehová es mi pastor. Esas experiencias en ese trabajo que para muchos era insignificante, y para sus hermanos pocas ovejas, algo insignificante, ahí Dios preparó a un siervo, a un guerrero, lo enseñó a confiar, lo enseñó a depender de él. Y así es la escuela de Dios. La escuela de Dios es el sufrimiento, es la experiencia de vida, son los valles de sombra de muerte. Ahí es la escuela de Dios. Podemos estudiar en un instituto bíblico, que qué bueno, podemos estudiar muchos libros, pero donde realmente aprendemos a depender de Dios es en la escuela de Dios, y esa escuela siempre está ligada al sufrimiento, pero sabemos que Él nos guiará, que su vara y su callado nos dará aliento. Y eso lo sabía David, no de oídas, porque a veces podemos decir un sermón de oídas y se escucha bonito, pero él lo sabía por experiencia. Y le dice David, respondió Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, daba su vida por las ovejas, como dice Juan 10, que el verdadero pastor da su vida por sus ovejas. Y aquí estaba, no importaba si era un león, si era un oso. No decía: ay, ya se llevó un cordero, pues ya ni modo, es una pérdida, no me expongo. No, iba por ese cordero contra su propio riesgo de vida. Y dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, que no tiene la señal del pacto, que es un rebelde en contra de Dios, va a ser como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El lenguaje que usa David, el único en todo ese lugar que tenía una claridad espiritual de lo que estaba pasando en ese lugar. Veía más de cosas humanas. El nombre de Dios estaba siendo deshonrado y blasfemado, y él no lo iba a permitir. Dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Por eso él podía decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle. ¿Por qué? Porque él ya lo había experimentado. No lo decía porque se escuchaba bonito, no era retórica, era una realidad vivida en el día a día, en el riesgo constante. Y así lo vivió en todos los retos más fuertes y más difíciles que pasó el resto de su vida después de ser ungido como rey. Pero toda esa escuela
le sirvió, fue su base ese tiempo en que Dios lo preparó. Dice, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Bueno, lo quiso dar armas humanas, pero no era una guerra humana, era espiritual. Muchas veces nos dan consejos humanos, nos dan consejos para ganar la guerra con psicología y no sé cuántas cosas humanas. Y hoy la iglesia usa y trata de vivir la vida y ganar la guerra espiritual con armas humanas. Y aquí estamos viendo que no es así, esas armas no le servían, le quiso poner casco y la armadura y todo, y él dijo, no puedo, no podía andar, era muy pequeño, la armadura de Saúl me dijo que era muy pesada, muy grande, era un hombre muy alto y él era un chiquillo. Y entonces dijo, no puedo. Y mejor agarró, dice el versículo 40, y tomó su cayado en su mano, su cayado de pastor. Imagínense su cayado, que es como, pareciera un como bastón, ¿no? Su cayado. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo, piedras lisas. Las piedras lisas del ahorro son aquellas que han sido pulidas por el paso de las aguas, una y otra vez. Ese pasar de aguas pule las piedras de tal manera que quedan lisas. Y son las piedras que Dios usa. Las dice la Biblia que somos piedras vivas, edificados como casa espiritual, lo dice la epístola de Pedro. Piedras lisas, piedras que han sido pulidas, que han sido tratadas, que han sido raspadas. A veces no queremos ser raspados por nadie, no queremos que nadie nos ofenda, no queremos a veces ni siquiera involucrarnos con nuestros hermanos de la congregación en un servicio porque va a haber luchas, va a haber cosas que no nos van a gustar y esa es una forma que somos tratados y somos alisados porque esas piedras, vamos a ver qué pasó con esa piedra lisa más adelante, ¿no? Pero son las piedras que dan en el blanco. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Hasta escudero traía él, el filisteo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Es que imagínense la diferencia del tamaño, del poderío. Era como con una patada lo mato. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, ¿no? Yo creo que a lo mejor hasta ofendido se sentía Goliat de que me mandaron a como si yo fuera cualquier cosa, porque Goliat se sentía muy poderoso, se sentía orgulloso, autosuficiente, invencible, y esperaba que mandaran a alguien más o menos a su altura mínimo, y llega un jovencito sin armadura y con un cayado. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, así viene el enemigo siempre a humillarnos, a decirnos cosas terribles. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Es de las frases más poderosas, más tremendas que yo creo que no pueden dejar nuestra piel de no enchinarse de escuchar estas palabras. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Está diciéndole, no sabes o no entiendes, o si no lo entiendes, quiero explicarte con quién te estás metiendo.
Has provocado no a un ejército, sino al Dios de los escuadrones de Israel, al único Dios vivo. No confiaba en lo absoluto en sí mismo, y ese tipo de siervos y de creyentes Dios busca, los que no confían en sí mismos, sino que ponen su confianza en Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, esa certeza, esa es fe. Esa es fe, es la convicción de lo que no vemos, es traer a la existencia lo que no se ve por fe, porque Dios, no porque nos plazca y podamos hacer lo que queramos, sino porque es la voluntad de Dios. Y avanzamos en esa fe de que estamos en la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso era lo que importaba. Eso era lo que importaba. No importaba la fama de David. David nunca se defendió cuando lo minimizó, cuando lo atacó. Nunca se defendió. Él le importaba antes que él mismo la gloria de Dios, la fama de Dios y la honra de Dios. Eso era lo que movía a David. Y es interesante que David le dice en plural, hoy los cuerpos de los filisteos en plural, se los daré a las aves de los cielos. Cuando Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, venció no solamente a Satanás, sino a todos los demonios, a todos los ángeles que traicionaron a Dios por seguir a Satanás, a todos sus demonios. ¿Sí? Él le dijo, en singular, Goliat, ven a mí y daré tu carne a las aves y a las bestias. Pero cuando va David, que es un tipo de Cristo, va David y dice, hoy daré los cuerpos de los filisteos, a ti te voy a cortar la cabeza y voy a dar los cuerpos de los filisteos a las aves. O sea, no nada más tú vas a ser vencido, sino todos. Y lo que hizo Jesucristo como nuestro representante, porque nuestro destino se escribió en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí Él derrotó a Satanás, le dio un golpe en la cabeza, así como que dijo, voy a cortar tu cabeza. Génesis 3:15 está la primera promesa de salvación. Yo voy a herir a la serpiente en la cabeza. Yo voy a herir a la serpiente, a Satanás en la cabeza. Y un golpe en la cabeza es un golpe mortal. A ti te voy a vencer y a todos los filisteos. Cuando el Señor venció en la cruz del Calvario, no solamente nos salvó, sino que destronó a Satanás y a todo el reino de las tinieblas. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aquí está dejando muy claro, Dios nos salva con cosas humanas, Dios nos salva con estrategias humanas, Dios nos salva a través del talento, la capacidad, los medios humanos, las ideologías humanas. No. Y no quiere decir que uno sea religioso, pero la guerra espiritual solamente es de Dios, de Él es la batalla. Si Dios no despierta los corazones de las personas, nadie los podemos despertar. Podemos tener gente reunida, podemos atraer gente a una religión y tenerla sentada y contenta, pero no es salva. Solamente Dios puede salvar, solamente Dios puede despertar los espíritus. Podemos tratar de ayudar a la gente con terapias, pero si están en una situación como la de Saúl, donde realmente no es un tema mental, sino espiritual, de específicamente un espíritu atacándolos, un espíritu atándolos, solamente el poder de Dios los puede hacer libres. Y aquí está enseñándonos Dios una y otra vez que esta guerra espiritual en la que estamos solamente se vence con el poder de Dios. Solamente Él puede ganar esa batalla. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Obviamente David, aparte, era más ligero que él, más rápido en consecuencia, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, de esas piedras lisas que ya habían sido tratadas, limadas, que a veces eso no nos gusta, y la tiró con la honda
e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Tenemos que recordar que ya en el libro de Jueces se nos decía que había gente dentro del pueblo de Dios que era tan experto en el tiro, en el uso de la honda, que nunca fallaban. Y aquí vemos a uno de ellos que sabía usar esa honda. Hirió al filisteo en la frente, en la cabeza, y fue todo lo que hizo, pero no fue su pericia, no fue su tino, no fue su fuerza, sino fue Dios venciendo al maligno, ganando la batalla, y eso fue lo que Jesucristo hizo. Nosotros no fuimos a guerrear por nuestra propia salvación, no fuimos a guerrear para ser libres, hubo uno que nos representó, y Él es victorioso. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Y otra vez se nos recalca, sin tener David espada en su mano. Y nos vuelve a recargar, sin tener David espada en su mano, sin métodos humanos, sin autosuficiencia, sin carnalidad, sin ideas humanas, sin apoyarse en cosas humanas. Así venció David a ese filisteo. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, con su propia espada. Así Satanás pensó que había vencido a Jesús en la cruz, pero no, más bien en la cruz el que fue vencido fue el maligno. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego, los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y esa imagen nos recuerda a Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y esa cabeza en las manos habla de muerte, de derrota, de ya no tiene autoridad. Satanás ya no tiene autoridad, él ya está vencido. Así que cuando él quiera venir a atacarnos, a amedrentarnos, a bajarnos la moral, tenemos que recordar esta escena donde David tenía la cabeza cortada de Goliat. Así la tiene Cristo, la cabeza del enemigo. Él ya está vencido. No se da por vencido, pero él ya está vencido. Y muy pronto el Señor va a establecer su reino por completo. No porque no haya podido, sino porque él tiene un plan. Y su plan es perfecto y sus tiempos son perfectos. Dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. A lo mejor nos puede sacar un poquito de onda, como decimos a veces, porque Saúl está preguntando por él si lo conocía, si habíamos visto que lo hizo hasta su paje de armas y él iba a tocar. Bueno, en primer lugar, Saúl tenía problemas no mentales, sino espirituales, que le traían ansiedad y no sé qué pensamientos. En segunda, no le había dado importancia a David. Ahora cobraba importancia. Antes todavía era pues uno que era pastor, que va y que toca, ¿no? Ahora también era más importante porque ahora iba a ser parte de su familia. Ahora era más importante para Saúl, ¿no? ¿Quién se iba a casar con su hija? ¿Quién iba a ser parte de su familia? ¿Quién se iba a sentar a su mesa? Porque eso era parte de lo que él había ofrecido al que ganara. Entonces vemos que ahí cobra David mayor importancia. No exactamente que no supiera, sí, porque no pregunta quién es, sino de quién es ese hijo, de dónde es, quién es su familia, cuál es su origen.
que es algo más profundo que conocer a alguien. Puedes conocer a alguien de nombre, va y hace un servicio, pero hasta ahí, pero no sabes quién es su origen, no le has puesto atención a su linaje, a quién es verdaderamente. Pero ahora, después de esto, y sabiendo que va a ser parte de su familia, entonces cobra mayor interés para Saúl entender quién es David.